En este video vamos a hablar sobre las características generales del céstodo Taenia solium. Este es un platilminto de particular interés porque ocasiona dos tipos de parasitosis, la teniosis y la cisticercosis. La teniosis es ocasionada por el gusano adulto, mientras que la cisticercosis es ocasionada por la larva. El ciclo de vida del helminto inicia en el intestino delgado del hospedador definitivo, que en este caso es el ser humano. Como buen céstodo, en la parte más distal se encuentran los proglótidos grávidos, y dentro de estos proglótidos grávidos se encuentran los huevos. Los proglótidos grávidos se dispersan en el ambiente usando las heces del hospedador como vehículo de dispersión. Ahí, en el ambiente, son consumidos por el hospedador intermediario, que en este caso es el cerdo. En el estómago del hospedador intermediario, los huevos se eclosionan y se libera la larva oncósfera. Esta larva sale, migra por todo el sistema circulatorio y llega a establecerse en el músculo esquelético o sistema nervioso central, donde se va a convertir en el cisticerco. Recordemos que todas las larvas, de manera genérica, reciben el nombre de metacéstodos cuando estamos hablando de los eucéstoda. Cuando el hospedador definitivo se consume a los cisticercos viables, estos cisticercos se van a desarrollar en el gusano adulto en el intestino delgado del hospedador definitivo. Anatómicamente, el gusano adulto se encuentra en el intestino delgado del ser humano. Puede medir de unos 3 a 4 metros, aunque también se conoce que puede llegar a medir hasta 10 u 11 metros. Habitualmente solamente se encuentra un gusano por hospedador, por lo cual ha recibido el nombre coloquial de solitaria. Y esta solitaria causa la enfermedad gastroentérica que conocemos como teniosis. En esta fotografía lo que observamos es un gusano donde esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. En la parte anterior vamos a encontrar al escólex, y en el escólex le vamos a poder observar los órganos de fijación, que son las ventosas y el rostellum. El rostellum está constituido por una doble corona de ganchos, y estos ganchos junto con las ventosas son las que se fijan a la mucosa del hospedador. Recordemos entonces que los proglótidos más anteriores son los proglótidos inmaduros. Los proglótidos del medio son los proglótidos maduros y los posteriores son los proglótidos grávidos. En este dibujo podemos observar los tres segmentos principales del gusano adulto. El escólex, que tiene el tamaño aproximadamente de una cabeza de alfiler. El cuello, que se encarga de producir todos los proglótidos y por eso se le denomina también como órgano estrobilador. Y el estróbilo, que está constituido por todo el conjunto de proglótidos. A saber entonces, tenemos proglótidos inmaduros, proglótidos maduros, donde vamos a poder observar aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. Cuando los proglótidos se encuentran llenos de huevos y ocupando todo el útero, decimos que se trata de proglótidos grávidos, y estos son los que se dispersan en el ambiente. De particular interés resulta esta fotografía porque podemos observar un proglótido maduro. En negro podemos observar el aparato reproductor masculino y en colores el aparato reproductor femenino. De manera rápida podemos observar todos los folículos testiculares que se unen en un conducto deferente y caen
en un poro genital común. Decimos que es común porque aquí se encuentra el aparato reproductor femenino, la vagina, que se va a conducir hacia un ovario trilobulado, donde se encuentra unida hacia el útero y las glándulas vitelinas. Esta, con más detalle, es una fotografía donde podemos observar los 3 lóbulos, 1, 2, 3, del gusano. Y esta es una característica morfológica distintiva de Taenia solium. En esta otra fotografía, lo que podemos observar son todos los folículos testiculares y el conducto deferente. Aquí tenemos la vagina, podemos observar el otipo y podemos observar las glándulas vitelógenas. Y de manera interesante podemos empezar a observar aquí el útero que empieza a llenarse de huevos. Cuando los proglótidos se llenan de huevos, decimos que se convierten en proglótidos grávidos, y entonces el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino se reabsorben, dando paso a que el útero empiece a ramificarse y ocupar todo el proglótido. En este caso tenemos una fotografía donde se tiñó el útero con sus diferentes ramas. Es muy importante la tinción de los proglótidos cuando uno quiere hacer diagnóstico, porque contando el número de ramas que se encuentran hacia el lado izquierdo o derecho del útero, cualquiera de los dos, pero nunca los dos, podemos identificar de qué especie de Taenia se trata. El huevo. El huevo es una estructura esférica que mide de unos 35 a unos 45 micra de diámetro. Tiene una pared con proteína cementante que le da la apariencia de una pared radiada. Enseguida se encuentra el embrióforo, que tiene en su interior vitelo para la nutrición del embrión. El embrión recibe el nombre de embrión hexacanto, y recibe el nombre de embrión hexacanto porque se aprecian 6 ganchos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, pero deben ser 6. Aquí tenemos 2, 4 y 6 ganchos. Este embrión hexacanto, cuando se libera del huevo, recibe el nombre de oncósfera. ¿Cómo hacer el diagnóstico del gusano adulto? Bueno, lo más sencillo es buscar la presencia de proglótidos en las heces. Una vez que tenemos los proglótidos, podemos identificar si se trata de proglótidos de Taenia solium, porque deben tener menos de 13 ramas uterinas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos como ejemplo dos tipos de proglótidos grávidos. Ubicamos el útero en ambos y ubicamos las ramas uterinas. Y lo único que tenemos que hacer es ya sea contarlas de arriba o contarlas de abajo. Y entonces, si son menos de 13 ramas, podemos decir que se trata de Taenia solium. Y si se trata de más de 13 ramas, podríamos decir que se trata de otra especie de Taenia. En este caso contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quizá 9 ramas uterinas. Por lo tanto, esta se trata de Taenia solium. Evidentemente esta de aquí tiene mucho más de 10 ramas uterinas y se trata de otra especie de Taenia que vamos a ver en los siguientes videos. La otra manera de poder hacer el diagnóstico es hacer los exámenes coproparasitoscópicos, y normalmente se recomiendan que sean coproparasitoscópicos por sedimentación, porque recordemos que estos huevos son huevos grandes, huevos pesados, que pueden medir más de 35 micra. Otra manera de poder hacer el diagnóstico es por la presencia de anticuerpos, utilizando inmunoensayos. O en su defecto, podemos utilizar también por inmunoensayo la determinación de coproantígenos. La determinación de anticuerpos tiene la ventaja de que me permite identificar que el hospedador ha tenido contacto con el parásito, pero no indica que tenemos una infección activa. En cambio, los coproantígenos lo que hacen
es detectar los productos de excreción y secreción del gusano. Actualmente se está estandarizando en muchas partes del mundo un diagnóstico por biología molecular, sobre todo por PCR, para poder diferenciar entre especies, a saber, los huevos de Taenia solium y de sus dos parientes más cercanos, que es Taenia saginata y Taenia asiatica, son idénticos. Así es que en un examen coproparasitoscópico sería muy difícil desde el punto de vista morfológico poder diferenciar la especie. Es por eso que actualmente se están tratando de buscar la manera de diferenciar por un PCR la presencia de una especie o de las otras dos especies. Más adelante lo vamos a revisar con detalle, pero Taenia solium es la única especie involucrada en la enfermedad que denominamos neurocisticercosis, y de ahí la importancia de diferenciar las especies de Taenia. El metacéstodo, pues no es otra cosa más que una vesícula y que se encuentra dentro el gusano. Cuando esta vesícula entra en contacto con bilis, este gusano se extruye o se evagina, y decimos entonces que tenemos un cisticerco evaginado. El cisticerco evaginado entonces está constituido por el escólex, el cuello y la vesícula. Y es entonces la señal adecuada para que esta larva empiece a madurar y se convierta en gusano adulto. Usualmente los metacéstodos o cisticercos son vesículas que miden unos medio centímetro, constituido por fluido vesicular y un escólex, usualmente de forma ovalada. Sin embargo, en el ser humano, en el sistema nervioso central, se ha identificado la presencia de estas vesículas, pero sin escólex. Esta es una rareza de mal pronóstico porque pueden de tener diferente tamaño e incluso parece que tienen gemaciones. Estos cisticercos, por lo tanto, con todas estas gemaciones, son difíciles de operar para extraerse quirúrgicamente, a diferencia de estos, que salen como si fueran un taponcito. En el cerdo, la localización anatómica de estos cisticercos, pues básicamente es músculo esquelético, cerebro y corazón. La fotografía es bastante ilustrativa porque aquí tenemos la lengua de un cerdo y aquí se encuentra el cisticerco. Cuando la gente que se dedica al cultivo o a producir cerdos, cuando encuentran estos cisticercos, este cerdo inmediatamente baja su valor. Por eso es importante hacer el diagnóstico. En esta fotografía, que también es bastante ilustrativa, podemos observar sobre la carne el cisticerco, la vesícula y el escólex. Aquí tenemos un corazón lleno de cisticercos y aquí tenemos un cerebro lleno de cisticercos. Este es un acercamiento de un cerebro donde podemos observar que los cisticercos tienen diferentes tamaños, pero todos usualmente son vesículas, como podemos observar. Tenemos cisticercos que están dentro del parénquima o en las circunvalaciones del cerebro. Dependiendo de su ubicación dentro del cerebro, es el daño que pueden ocasionar a las funciones del cerebro. Y por lo tanto podrá ver, si se encuentra en un lugar donde no tiene ninguna función importante, pues el hospedador sigue vivo sin ningún problema haciendo su vida normal. Pero si este cisticerco se encuentra en zonas donde pueda tener repercusiones en la vida del hospedador, pues evidentemente tendremos problemas a saber de manera importante. En el ser humano, la mayoría de estos cisticercos que se encuentran en el cerebro ocasionan problemas de comunicación. Ahí donde empieza a hacerse el diagnóstico. Este es un cerebro humano lleno de cisticercos y bueno, pues evidentemente las funciones de esta persona pues no eran las adecuadas y seguramente de ahí empieza todo el camino para llegar a cabo
hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Esta sería la forma grave de la cisticercosis que conocemos como neurocisticercosis, pero también tenemos otras formas más benignas, como la ubicación de los cisticercos de manera subcutánea o de manera muscular, pero en ningún caso del subcutáneo o muscular están afectando o comprometiendo la vida del hospedador. Ocasionalmente los cisticercos pueden encontrarse en ojo y aunque no comprometen la vida del hospedador, pues sí comprometen sus funciones. ¿Cómo hacer el diagnóstico en el cerdo? Bueno, como habíamos dicho hace un rato, normalmente cuando la gente que se dedica a la porcicultura toma el cerdo, lo tumba, le saca la lengua y le busca la presencia de cisticercos. Este cisticerco evidentemente baja su valor económico y bueno, será utilizado con otros fines. Cuando se tiene la canal del cerdo, se hacen cortes en la musculatura para buscar la presencia de cisticercos. En la actualidad, estas carnes que tienen cisticercos se decomisan y se incineran, pero en la década de los 70s y quizá de los 60s, la carne con cisticercos, o a saber en ese momento tomatillo o mazahuate, eran muy buscadas porque la gente decía que tenían un sabor muy particular. De hecho, de ahí viene el mote que dicen que las mejores carnes, las mejores carnitas, son las de Michoacán. Michoacán era un gran productor de cerdos y un gran productor de teniosis. En el ser humano, si estamos hablando de cisticercos que se encuentran de manera subcutánea y que esta condición se ve muy frecuentemente en Asia, pues no tienen ninguna implicación biológica. Sin embargo, pues tienen algún sentido de rareza y bueno, no causan dolor, no causan malestar, pero sí se ven bastante raros. En México ocasionalmente se ve la presencia de cisticercos subcutáneos y eso en realidad puede ser una rareza, como en esta radiografía, donde podemos observar a un cisticerco calcificado. Seguramente este cisticerco nunca afectó la vida del hospedador y apareció como una rareza. Estas rarezas a veces también se encuentran en las tomografías axiales computarizadas, como en esta donde se aprecia aquí el cisticerco, y ya sea que se busque de manera directa o haya salido como un hallazgo de laboratorio. Tenemos otras radiografías como esta de aquí, donde se ve una gran cantidad de cisticercos calcificados, o más tomografías axiales, donde se puede apreciar aquí un cisticerco y aquí otro par de cisticercos junto a la columna vertebral. Aquí hay un par más de tomografías axiales computarizadas y son importantes que las observemos porque se ve claramente el cisticerco. Esta ya la habíamos visto, que es un ojo con cisticerco, pero este es muy importante porque es una radiografía que seguramente fue hecho con otros fines, pero podemos apreciar la presencia de un montón de cisticercos calcificados. Y estos se pueden decir que son hallazgos de laboratorio. Finalmente, ¿cómo hacer el diagnóstico? Actualmente el diagnóstico para cisticercosis, aparte de la búsqueda intencionada por imágenes, se busca la presencia de anticuerpos por ensayos inmunoenzimáticos o la presencia de antígenos. Las técnicas más habituales para buscar anticuerpos es ELISA y Western blot. Y actualmente la técnica con mayor sensibilidad y especificidad es el Western blot, porque se utilizan proteínas enriquecidas del cisticerco que se corren en membranas de nitrocelulosa donde se hacen reaccionar con el suero del paciente. Si el suero del caso clínico reconoce una de 7 bandas diagnósticas, se considera que el paciente tiene contacto con el parásito. En ausencia de datos clínicos, solamente el diagnóstico diría que ha habido contacto. En presencia de datos clínicos, el diagnóstico diría que se trata de una cisticercosis activa y por lo tanto habrá que dar un tratamiento adecuado.